Se suponía que iba a ser un lunes ordinario más en Ridgewood High. Las charlas habituales en los pasillos, el sonido de los casilleros cerrándose de golpe y el leve zumbido de los anuncios matutinos llenaban el aire. Pero nadie esperaba que, al final del día, el equilibrio de poder de la escuela cambiara para siempre. Y en el centro de todo, Lisa Carter, la chica nueva a quien todos subestimaron, y Jake Monroe, el bravucón más temido de la escuela, quien cometió el mayor error de su vida. Lisa no era una estudiante de transferencia cualquiera. Adoptada por John Carter, un Navy SEAL retirado, su vida había sido todo menos promedio. Entrenada en disciplina, concentración y fuerza desde una edad temprana, Lisa había dominado el arte de mantener la compostura bajo presión. Pero a pesar de su educación única, no buscaba atención. Prefería permanecer discreta, mezclándose silenciosamente y observando el caos de la vida en la escuela secundaria desde las líneas laterales. Desafortunadamente para ella, a Jake Monroe no le gustaba ser ignorado. Capitán del equipo de fútbol, conocido por sus crueles bromas y su dominio despiadado sobre cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino, Jake nunca antes había conocido a alguien como Lisa, y cuando la eligió como su próximo objetivo, no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Lo que sucedió después enviaría ondas de choque a través de Ridgewood High. Las amistades serían puestas a prueba, los secretos serían revelados, y la definición de fuerza de la escuela sería reescrita. ¿Quieres saber cómo se desarrolla todo? Esta no es solo una historia sobre un bravucón y su víctima, es una historia sobre coraje, moderación y poder inesperado. Mantente atento, dale clic al botón de suscribirte y prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el drama de la escuela secundaria. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor sobre Ridgewood High cuando Lisa Carter cruzó sus puertas por primera vez. Con su cabello oscuro recogido en una simple cola de caballo y una sudadera con capucha neutra sobre su figura, parecía cualquier otra estudiante de transferencia que esperaba pasar desapercibida. Pero detrás de esos ojos tranquilos había una chica entrenada para leer una habitación en segundos, y ya no le gustaba el ambiente. Ridgewood era el tipo de escuela donde las reputaciones entraban en una habitación antes que las personas. Las camarillas se movían como un reloj, los estudiantes de último año dominaban el espacio y los susurros viajaban más rápido que el timbre. Lisa no estaba nerviosa, había manejado situaciones mucho más intensas, pero sabía que era mejor no llamar la atención. Mantén la cabeza baja, observa, adáptate. Así era como su padre le había enseñado. Mientras navegaba por el pasillo lleno de gente, Lisa chocó hombro con un chico larguirucho que llevaba una tableta. Casi se le cae, pero la atrapó a tiempo, mostrando una sonrisa incómoda. «¿Lo siento, primer días?», preguntó. Lisa asintió. «¿Tan obvio? Digamos que tu juego de mezclarse podría necesitar un poco de ajuste», bromeó. «Soy Ethan, nerd residente y orgulloso de serlo». Antes de que Lisa pudiera responder, una voz gritó desde detrás de ellos. «Ethan, ¿olvidaste decirle a nuestra nueva estudiante que Ridgewood tiene una política estricta de no sonreír los lunes?» Lisa se giró para ver a una chica alta con ojos llamativos y una postura confiada. «Soy Sofía», dijo. «Si estás buscando a alguien con quien sobrevivir a este lugar, acabas de encontrar a tu equipo». En solo unos minutos, Lisa había hecho sus dos primeras conexiones. Ethan, el genio de la tecnología que siempre tenía un plan, y Sofía, la defensora de los derechos de los estudiantes que no le temía a nadie. Por primera vez esa mañana, Lisa se permitió una pequeña sonrisa, pero el momento pacífico no duró mucho. Desde el otro lado del pasillo, estalló una risa cruel y burlona. Las cabezas se giraron cuando Jake Monroe hizo su entrada. Rodeado de su leal equipo, se movía entre la multitud como un tiburón entre los peces pequeños. Vio a Lisa de inmediato, cara nueva, postura confiada, diferente. «Vaya, vaya», dijo Jake mientras se acercaba con los brazos cruzados. «¿Qué tenemos aquí? ¿Una nueva recluta? Espero que te hayas vacunado. Se pone salvaje por aquí». Lisa lo miró fijamente, sin morder el anzuelo. «Solo trato de llegar a clase». Jake sonrió con suficiencia. «Aprenderás rápido. Por aquí no se trata de llegar a clase,
Se trata de saber quién manda en este lugar. Ethan se tensó a su lado. Sofía entrecerró los ojos. Lisa se mantuvo calmada, su postura relajada, su voz fría. Gracias por la advertencia. Algo en la forma en que lo dijo, no sarcástica, no asustada, solo firme, desconcertó a Jake por un instante, pero se recuperó rápido. Eres graciosa, veremos cuánto te dura. Mientras se alejaba, los estudiantes cercanos intercambiaron miradas. Nadie le respondía a Jake. Nadie nunca se quedaba tan tranquilo cuando él intervenía. ¿Quién era esta chica? Lisa miró a Ethan y Sofía. ¿Siempre se presenta así? Ethan se echó a reír. Solo cuando se siente amenazado. Sofía asintió. Te acaba de marcar. Ten cuidado, no le gustan las personas que no se alinean. Lisa no dijo nada, pero sus ojos siguieron a Jake por el pasillo. No quería problemas, pero sabía cómo manejarlos. Y así, en su primer día en Ridgewood High, Lisa ya había llamado la atención del estudiante más temido de la escuela. No porque fuera ruidosa, no porque se defendiera, sino porque no se inmutó. Y eso era algo que Jake Monroe nunca había visto antes. Jake Monroe no era solo un bravucón, era una marca. En Ridgewood High, su nombre tenía peso. Alto, de hombros anchos y con una confianza sin esfuerzo, era el tipo de estudiante que los maestros toleraban debido a sus estadísticas de fútbol y la administración ignoraba debido a quiénes eran sus padres. Su padre era miembro del consejo escolar y su madre era una abogada muy conocida en la ciudad. Jake tenía poder, y lo sabía. Su control no provenía solo de la fuerza bruta, era psicológico, sutil, estratégico. Elegía a sus objetivos con cuidado, nunca lo suficiente como para meterse en problemas reales, pero siempre lo suficiente como para enviar un mensaje. Un casillero cerrado de golpe aquí, un apodo cruel lanzado allá. Si alguien intentaba enfrentarse a él, su vida social se evaporaba en cuestión de días. Él era dueño de la narrativa. En el vestuario de los chicos, después de la práctica, el equipo de Jake lo rodeaba, riéndose de la chica nueva. Ni siquiera parpadeó cuando le hablaste, dijo Kyle, uno de sus compinches. Un poco raro. Jake frunció el ceño. Sí, como si estuviera esperando que hiciera algo. Tiene actitud, agregó otro. Tal vez piensa que es mejor que el resto de nosotros. Jake no respondió de inmediato. Todavía estaba pensando en los ojos de Lisa. Tranquilos, sin miedo, firmes. No lo había desafiado, pero tampoco se había sometido. Eso le molestaba más que si hubiera gritado. Él prosperaba con la reacción, y ella no le había dado ninguna. Más tarde esa semana, en la cafetería, Jake hizo su próximo movimiento. Lisa estaba sentada en una mesa con Ethan y Sofía, comiendo tranquilamente el almuerzo. Jake se acercó con la bandeja en la mano y se dejó caer en el asiento frente a ella sin preguntar. Así que, dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo escucharan, dime algo, chica nueva. ¿Estás tratando de demostrar algo o simplemente eres naturalmente engreída? Ethan abrió la boca, pero Lisa le tocó el brazo, indicándole que lo dejara pasar. Miró a Jake con voz tranquila. En realidad solo estaba disfrutando de mi sándwich, pero si quieres un bocado, estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. Algunos estudiantes cercanos se rieron entre dientes. Los ojos de Jake se entrecerraron, pero Lisa no estaba siendo sarcástica, solo objetiva, equilibrada, casi neutral. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Crees que eres graciosa? Lisa también se inclinó hacia adelante, con voz baja. Creo que estás acostumbrado a que la gente te tenga miedo. Yo no. Eso es todo. Hubo una pausa, breve pero poderosa. Jake la miró fijamente, pero de nuevo, ella no se inmutó. Finalmente, se burló, se levantó y se alejó sin decir una palabra más. Su equipo lo siguió, algunos mirando hacia atrás a Lisa con expresiones confusas. En toda la cafetería, la tensión era palpable. La noticia se extendió rápidamente. Alguien se había enfrentado a Jake y se había mantenido de pie, pero no todos estaban emocionados. En la sala de profesores más tarde ese día, 2 miembros del personal discutieron el incidente. Ella desafió a Jake, susurró uno. Eso va a terminar mal. Pero ella no hizo nada malo. No, pero ya sabes cómo funciona. Jake es intocable. Si decide que ella es un problema, la verdad tácita permaneció en el aire.
Ridgewood High tenía una regla tácita. No te metas con Jake Monroe. Estaba demasiado conectado, demasiado protegido. La administración había aprendido a mirar para otro lado y la mayoría de los estudiantes habían aprendido a mantenerse en sus carriles. Pero Lisa Carter no provenía de un lugar donde el miedo gobernaba el comportamiento. Su respuesta tranquila no era solo fuerza, era estrategia. Ella no estaba jugando el juego de Jake. Ella estaba jugando el suyo propio. Y Jake estaba empezando a darse cuenta. Mucho antes de que Lisa Carter pusiera un pie en los pasillos de Ridgewood High, su vida había sido todo menos ordinaria. No recordaba mucho de su primera infancia, solo destellos de ruido, noches frías y saltar entre hogares temporales. Su mundo había sido inestable, incierto, hasta el día en que John Carter entró en él. Un Navy SEAL condecorado, recientemente retirado. John no estaba buscando convertirse en padre, pero algo en la intensidad silenciosa de Lisa, sus ojos penetrantes y la forma en que nunca lloraba, incluso cuando la vida se ponía difícil, algo en ella lo reflejaba. La adoptó sin dudarlo. A partir de ese día, todo cambió. Su casa era pequeña, enclavada en el bosque a las afueras de los límites de la ciudad, lejos de las distracciones. John no crió a Lisa como lo harían la mayoría de los padres. No la mimó ni la sobreprotegió. En cambio, la entrenó física, mental y emocionalmente. Cada mañana comenzaba a las 5 a.m. con ejercicios de disciplina. No castigo, sino estructura. Correr, entrenamiento de fuerza, ejercicios de respiración. Después de la escuela era pensamiento táctico, rompecabezas, juegos de estrategia, teoría de combate, fines de semana, sesiones de combate y entrenamiento de escenarios controlados. Pero las lecciones más importantes no eran físicas, eran filosóficas. Nunca uses la fuerza para demostrar un punto, decía John. Úsala para proteger, úsala para mantener la calma cuando otros pierden la cabeza. Lisa aprendió la moderación antes de siquiera lanzar un golpe. Aprendió a leer a las personas, no solo lo que decían, sino cómo se movían, cómo dudaban, cómo se posicionaban. A los 13 años, podía desarmar a un hombre adulto. A los 15, podía sortear cualquier conflicto sin levantar un dedo. Pero su verdadero poder provenía de algo más profundo, el autocontrol. En la escuela nunca se jactó de sus antecedentes. La mayoría de sus compañeros de clase asumieron que su padre era una especie de entrenador físico. Lisa dejó que creyeran eso. No anhelaba atención. No estaba interesada en presumir. Ese no era el punto. El punto era la preparación. La vida no te advierte cuando está a punto de ponerte a prueba, le recordaba John. Así que prepárate. Siempre. Una tarde poco después de comenzar en Ridgewood, Lisa se sentó en el piso de su habitación, rodeada de mapas de la escuela que había dibujado de memoria, entradas, puntos ciegos, rutinas de los maestros, incluso los lugares habituales de Jake. No era paranoia, era preparación. Había aprendido a analizar cualquier entorno de la misma manera que su padre le había enseñado a analizar una misión. A pesar de todo esto, Lisa no se consideraba una luchadora. Luchar era el último recurso. No le tenía miedo a Jake Monroe, pero tampoco estaba buscando un enfrentamiento. En su diario, escribió esa noche: la persona más fuerte en la habitación suele ser la más silenciosa, la que no necesita demostrarlo porque ya lo sabe. Su pasado le había enseñado más que solo combate, había moldeado su identidad. Mientras que otros de su edad se estaban descubriendo a sí mismos a través de las redes sociales, la popularidad y la presión de los compañeros, Lisa ya sabía quién era. Su valor no estaba definido por los me gusta, las camarillas o el estatus. Estaba definido por el carácter. Y aunque nadie en Ridgewood lo sabía todavía, Lisa Carter era la persona más preparada de toda la escuela. No porque quisiera la guerra, sino porque se había entrenado para la paz en un mundo que no siempre la ofrecía. Lo que Jake Monroe había confundido con silencio era fuerza. Lo que él vio como debilidad era disciplina, y lo que había provocado sin saberlo era algo mucho más allá de su comprensión. A Jake Monroe no le gustaba que lo ignoraran a la ligera, y después de su incómodo encuentro con Lisa en la cafetería, sintió algo que rara vez experimentaba: vergüenza. La gente lo había visto.
Lo había escuchado, había hablado de ello. Por primera vez él no era quien controlaba la historia. Lisa no solo había desviado su burla, lo había hecho sin esfuerzo, sin miedo. Eso lastimó su ego, y esa herida se convirtió rápidamente en rencor, así que decidió hacer un espectáculo con ella. Para el viernes, Jake había reunido a su equipo con un plan claro. Humillarían a Lisa durante el periodo de almuerzo más concurrido, justo en medio de la cafetería. Nada violento, no era estúpido, pero lo suficiente como para recordarles a todos quién era él, y para recordarle a Lisa que la confianza tranquila no vencía a la humillación pública. El plan era simple. Kyle, accidentalmente, derramaría una bandeja de comida sobre Lisa, mientras que Jake haría una broma ruidosa y mordaz sobre que ella era lo suficientemente dura como para limpiarla ella misma. Era infantil, pero efectivo en el mundo de Jake, donde el control era moneda corriente. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, Lisa se sentó con Ethan y Sofía como de costumbre, comiendo tranquilamente su ensalada, con los sentidos alerta. Había notado el cambio, la forma en que el grupo de Jake no dejaba de mirarla, la inusual aglomeración de estudiantes cerca, las sutiles sonrisas intercambiadas entre las mesas. La estaban preparando. John Carter siempre le había dicho, confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, lo está. En el momento en que Kyle se acercó con su bandeja, Lisa se tensó ligeramente, no visiblemente, pero lo suficiente como para prepararse. Kyle fingió tropezar, lanzando su bandeja hacia adelante, pero Lisa se movió primero. Con un movimiento suave y practicado, se levantó y esquivó por completo el derrame. La comida se estrelló contra el suelo detrás de ella. Siguió un silencio atónito. Jake, de pie a unos metros de distancia, fue sorprendido en medio de una risa. Su remate estaba colgando en el aire, ahora inútil. Lisa se giró lentamente para enfrentarlo, con los ojos fijos, tranquila como siempre. Tal vez quieras practicar tu puntería, dijo con frialdad, o mejor aún madura. Los estudiantes que observaban no se rieron, todavía no. Todavía estaban procesando lo que acababa de suceder, y luego alguien en la parte de atrás levantó un teléfono. El clic de una grabación de video comenzando rompió el silencio. La mandíbula de Jake se tensó. ¿Crees que eres lista? No, dijo Lisa con voz baja pero clara. Creo que estoy cansada de tus juegos. Con eso recogió su bandeja y salió. Sin drama, sin ira, solo control. Al final del día, 3 clips diferentes del incidente circulaban en las redes sociales. Uno desde el frente, uno desde atrás y uno con subtítulos que decían «Jake es superado por la chica nueva». Los estudiantes lo compartieron, lo comentaron, se rieron de ello. Jake había intentado avergonzar a Lisa, pero el momento se había vuelto completamente en su contra. ¿Y lo peor? Ni siquiera entendía cómo lo había hecho ella. Esa noche, Lisa se sentó en casa viendo el video ella misma, con los brazos cruzados mientras reproducía la escena. No había planeado convertirse en un espectáculo, pero sabía que eventualmente sucedería. No pinchas el poder y esperas silencio. John entró en la habitación, acababa de llegar a casa del gimnasio. Así que, vi el video, dijo casualmente. Lisa levantó la vista. Opiniones. Lo manejaste muy bien, dijo sentándose. No dejaste que te provocara. Te mantuviste en calma. Eso es lo que te enseñé. Lisa asintió. Va a intentar algo más. Puedo sentirlo. John se inclinó hacia adelante. Entonces prepárate. Pero recuerda, solo porque puedas ganar una pelea, no significa que debas empezar una. El momento oportuno lo es todo. Ella sonrió levemente. Lo sé. En el momento en que Jake cruzó la línea, sin saberlo, le dio a Lisa la ventaja, no porque ella tomara represalias, sino porque no necesitaba hacerlo. Y ahora, por primera vez, Ridgewood High había visto una grieta en la armadura de Jake Monroe. Lo que vendría después no se trataría solo de orgullo o reputación. Se trataría de respeto, control y el cambiante equilibrio de poder dentro de los muros de esa escuela. Y Jake acababa de empezar una guerra que no entendía. El video ya había circulado por toda Ridgewood High cuando John Carter lo vio. Se lo había enviado un compañero veterano que trabajaba en la ciudad y tenía hijos en la escuela. El asunto era simple. Tu hija manejó esto como una profesional.
John hizo clic en el enlace esperando algo menor. Lo que vio fue más que un simple momento viral en la cafetería. Fue una clase magistral de moderación. El lenguaje corporal de Lisa, su precisión, el movimiento calculado para esquivar la bandeja, fue sutil, pero inconfundible. Eso no fue suerte, eso fue entrenamiento, su entrenamiento. Se recostó en su silla con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos no con enojo, sino con reflexión. Ella se había mantenido firme, no había arremetido, no había humillado a Jake a cambio. Había leído el momento, reaccionado con gracia y se había alejado con su dignidad intacta. Pero John conocía a gente como Jake Monroe. Se había encontrado con personas así en todos los rincones del mundo. Hombres que confundían la bondad con la debilidad, que incitaban hasta encontrar resistencia y luego empujaban con más fuerza. Esa noche, después de la cena, Lisa encontró a su padre en el patio trasero, afilando una hoja en una piedra de afilar desgastada, uno de sus hábitos meditativos. El sonido rítmico del acero contra la piedra llenaba el silencio mientras ella se acercaba. ¿Lo viste?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. John asintió sin levantar la vista. Sí, lo vi. Lisa esperó una conferencia, una advertencia, tal vez un recordatorio severo sobre mantener un perfil bajo, pero no llegó nada. Lo hiciste bien, dijo simplemente. Evaluaste, reaccionaste. Mantuviste el control. Pude haber volteado su bandeja, armar un escándalo, callarlo. Pudiste haberlo hecho. John estuvo de acuerdo. Y habrías ganado esa ronda, pero ¿a qué costo? Lisa se sentó en el borde del porche. No va a parar. Eso no fue una advertencia. Ese fue el primer paso. John dejó el cuchillo a un lado y se volvió hacia ella. Lo sé, y necesito que recuerdes algo. Ella levantó la vista. En una pelea real, el primero en perder el control lo pierde todo, dijo. Jake quiere caos. Quiere provocarte hasta que parezcas la agresora. Ese es su patrón. Y la escuela no te protegerá, no realmente. Lisa asintió. Ya me di cuenta de eso. Pero tienes algo que él no tiene, continuó John. Tienes disciplina, tienes estrategia. Y no necesitas que la multitud sepa que eres fuerte. Simplemente lo eres. Lisa exhaló, dejando que el peso del momento se asentara sobre ella. No tenía miedo, pero tampoco era ingenua. Jake tenía orgullo, tenía una reputación, y ella acababa de quitarle un pedazo de ambos frente a toda la escuela. Él tomaría represalias, ella simplemente no sabía cuándo. No voy a pelear con él, dijo después de un momento. No a menos que tenga que hacerlo. Confío en tu juicio, dijo John. Pero si cruza una línea, haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que la línea esté clara y asegúrate de que todos vean quién la cruzó. Lisa esbozó una leve sonrisa. Sutil como siempre, papá. Él le devolvió la sonrisa. De tal palo, tal astilla. Se quedaron en silencio durante unos minutos, el aire fresco de la noche envolviéndolos. En algún lugar a la distancia, un perro ladró y un automóvil pasó por la carretera principal. Lisa se puso de pie. Gracias, por todo. John asintió. Cuando quieras. Estás lista para lo que venga. Mientras regresaba adentro, Lisa sintió una renovada sensación de concentración. Su padre no era solo un mentor, era su espejo, y su creencia en ella le recordó quién era realmente, debajo del uniforme de una estudiante de preparatoria. Jake podría pensar que esto era solo una pelea de adolescentes, pero Lisa lo sabía mejor. Esta era una prueba de carácter, una guerra de paciencia, y se había estado preparando toda su vida para batallas como esta. El fin de semana hizo poco para calmar la frustración latente de Jake Monroe. Había intentado mantener la calma, restarle importancia al incidente de la cafetería como una casualidad, pero la verdad resonaba más fuerte con cada hora que pasaba. Lisa Carter lo había avergonzado frente a todos, y toda la escuela lo había visto. Peor aún, ni siquiera había necesitado intentarlo. Sin gritos, sin agresión, solo una precisión silenciosa que lo hacía parecer un tonto. Para el lunes por la mañana, Jake ya estaba hirviendo. Su casillero estaba cubierto de notas post-it garabateadas con «Buen intento, Jake», y «Cuidado, es más rápida que tú». Las arrancó con los puños cerrados. Sus amigos notaron el cambio. «Ella te jugó, güey», murmuró Kyle durante la clase de gimnasia.
O sea, el video todavía está por todo TikTok. La gente dice que te echaste para atrás, agregó otro. La mirada fulminante de Jake los calló, pero sus palabras ya habían calado. No estaba acostumbrado a ser el hazme reír. ¿Y ahora? Incluso los estudiantes de primer año se reían a sus espaldas. Esto ya no se trataba de Lisa, se trataba de controlar los daños. Jake pasó los siguientes días observándola, tratando de encontrar una grieta en su armadura. Pero Lisa no le dio nada. Se movía por los pasillos con calma y concentración, charlando con Ethan y Sofía, sin mirar nunca por encima del hombro, sin reaccionar nunca a los susurros o las miradas. No se estaba escondiendo, pero tampoco lo estaba provocando. Eso lo molestó aún más. Ella se cree mejor que nosotros, les dijo Jake a sus amigos el miércoles por la tarde, caminando detrás del gimnasio. Ella cree que puede entrar aquí, humillarme y simplemente sonreír durante toda la semana, como si nada hubiera pasado. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Kyle vacilante. Jake dejó de caminar. Voy a romper su imagen. No es una guerrera zen. Es solo una chica que pretende ser intocable. El plan aún no estaba completamente formado, pero Jake sabía el objetivo: provocarla de nuevo, esta vez donde no pudiera esquivar, hacerla ceder, hacerla contraatacar, hacerla parecer la agresora. Entonces, la historia volvería a estar a su favor. Mientras tanto, dentro de la escuela, los susurros arremolinaban. Viste a Jake en la clase de química. Parecía que iba a explotar. Lisa ni siquiera se inmuta. Es como si supiera algo que nosotros no sabemos. Probablemente está entrenada en Kung Fu o algo así. Lisa escuchó los rumores. Ignoró la mayoría de ellos, pero estaba observando a Jake tan de cerca como él la estaba observando a ella. Cada movimiento, cada mirada calculada, los catalogaba como piezas en un tablero de ajedrez. Sabía lo que venía. No era una cuestión de sí, era una cuestión de cuándo. Sofía notó la tensión. «Va a intentar algo», dijo sin rodeos durante el almuerzo. Lisa asintió. Es demasiado orgulloso para dejarlo pasar. Ethan se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿cuál es el plan?» «El mismo de siempre», dijo Lisa. «Mantener la calma, estar lista, dejar que él cometa el error». Pero Ridgewood High estaba empezando a sentirse como una olla a presión. Los estudiantes eligieron bandos, algunos animando a Jake a recuperar su corona, otros esperando en secreto que Lisa lo callara de nuevo. Los maestros intentaron fingir que las cosas eran normales, pero incluso ellos sintieron que la tormenta se avecinaba. Para el jueves por la tarde, Jake no pudo soportarlo más. Su orgullo exigía una confrontación final, una que no pudiera ser tomada a la ligera, una que restaurara lo que había perdido. Esperó hasta la clase de gimnasia, cuando la mayoría de los estudiantes estaban distraídos, cuando la adrenalina ya era alta. Observó a Lisa hacer ejercicios con sus compañeros de clase, moviéndose de manera eficiente, sin esfuerzo. «¿Ella se cree mejor que yo?», murmuró Jake entre dientes. «Veamos hasta dónde llega esa confianza cuando yo traiga el calor». Mientras apretaba los puños y planeaba su próximo movimiento, una cosa estaba clara. Ya no quería solo avergonzar a Lisa, quería vencerla. Pero lo que Jake no se dio cuenta era que esta no era una batalla que pudiera ganar con fuerza bruta o intimidación. Porque Lisa Carter no solo sabía pelear, sabía cómo ganar, sin levantar nunca un puño. Y esta vez, todos estarían observando. El viernes llegó como la calma antes de la tormenta. La energía en Ridgewood High era eléctrica. Los estudiantes susurraban en los pasillos, pasaban notas dobladas durante la clase y mantenían sus teléfonos cargados por si acaso. Todos sabían que algo se avecinaba. Jake se había asegurado de ello. Le había dicho a suficiente gente, lo suficientemente alto como para ser escuchado, que él y Lisa arreglarían las cosas después de la escuela en el gimnasio. Sin puños, dijo, solo una conversación. Pero nadie creyó eso. No realmente. Para cuando sonó el timbre final, una multitud ya había comenzado a formarse cerca de las puertas del gimnasio. Las gradas estaban extraoficialmente llenas, con teléfonos escondidos en sudaderas con capucha, cámaras listas. Los maestros habían desaparecido misteriosamente, ya sea sin darse cuenta o mirando deliberadamente hacia otro lado. Lisa entró al gimnasio al último, tranquila, concentrada.
Ethan y Sofía habían intentado convencerla de que no viniera, pero ella ya se había decidido. No voy a huir de una confrontación, les había dicho, pero tampoco voy a empezar una guerra. Jake estaba parado en el centro del piso del gimnasio, con los brazos cruzados, esperando. Sus amigos flanqueaban los bordes, observando en silencio, alimentándose de la tensión. Así que, dijo Jake cuando ella se acercó, realmente apareciste. Lisa se detuvo a unos metros de distancia con los ojos fijos. Querías un momento. Te estoy dando uno. Jake se rió entre dientes, aunque su voz se quebró ligeramente. Crees que eres mejor que todos, ¿eh? Caminando como una maestra zen. Me avergonzaste. Lisa inclinó la cabeza. No, te avergonzaste tú mismo. Simplemente no dejé que me pisotearas. Jake dio un paso adelante. ¿Crees que puedes salirte con la tuya hablando? Veamos qué pasa cuando no puedes irte. Lisa no se movió. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres, Jake? Su orgullo no le permitiría retroceder. Se abalanzó, pero Lisa ya se estaba moviendo. Sin puños, sin golpes, solo movimiento, fluido, entrenado, preciso. Se hizo a un lado de su carga, redirigió su impulso con un simple giro y usó su propia fuerza para hacerlo tropezar hacia adelante. Jake recuperó el equilibrio con el rostro enrojecido y se balanceó torpemente. Lisa se agachó sin esfuerzo, giró y colocó una mano firme sobre su hombro, usando su peso contra él para bajarlo al suelo. En segundos lo había inmovilizado, una rodilla presionada suavemente entre sus omóplatos, una mano sosteniendo su brazo en su lugar. Se inclinó, tranquila pero dominante. Así es como se ve el control. No estoy aquí para lastimarte, Jake, pero podría hacerlo y lo sabes. El silencio llenó el gimnasio. Docenas de estudiantes estaban congelados, atónitos. Los teléfonos estaban grabando, pero nadie vitoreaba. Nadie se reía. Lo que habían presenciado no era una pelea, era una lección. Lisa lo soltó y se echó hacia atrás. Jake permaneció en el suelo por un momento, respirando con dificultad, mirando la madera pulida debajo de él. No estaba herido. No realmente. Pero su orgullo había sido destrozado frente a todos. Lentamente, se puso de pie. Lisa no se movió. Por primera vez en su vida, Jake no tenía una respuesta. No tenía una sonrisa burlona. Simplemente la miró, realmente la miró, y vio algo que había pasado por alto todo el tiempo. Esto no se trataba de fuerza. Nunca lo había sido. Lisa se volvió hacia la multitud que observaba, con la voz uniforme y tranquila. La fuerza no se trata de dominar a la gente. Se trata de saber cuándo detenerse, cuándo proteger en lugar de destruir. Luego volvió a mirar a Jake. Nunca quise pelear contigo, pero tampoco iba a dejar que me pisotearas. Jake no respondió. Simplemente asintió, apenas, pero notablemente. Luego se dio la vuelta y se alejó, con su equipo siguiéndolo en silencio. El gimnasio permaneció en silencio durante un largo momento después de que se fue. Lisa exhaló lentamente y caminó hacia la salida. No solo se había enfrentado a Jake, había cambiado la historia. Para el lunes por la mañana, Ridgewood High era diferente. El video del gimnasio se había vuelto viral durante el fin de semana, no solo dentro de la escuela, sino en los círculos de redes sociales locales. Lo que todos habían presenciado no era una típica pelea escolar. Era algo completamente diferente. Una demostración tranquila y calculada de control. Lisa no solo se había mantenido firme, sino que había redefinido cómo se veía la fuerza. Las reacciones variaron. Algunos estudiantes la admiraban, otros todavía estaban en shock. Pero nadie se reía de Jake Monroe, no porque hubiera recuperado el poder, sino porque Lisa se lo había quitado sin necesidad de romperlo. Había hecho lo que nadie más se había atrevido. Se había enfrentado al alfa de Ridgewood y se había alejado con su dignidad intacta. Jake se quedó en casa ese día. Algunos dijeron que era por vergüenza, otros dijeron que sus padres lo habían obligado a calmarse. Pero lo que nadie podía negar era que la dinámica había cambiado. Los pasillos estaban más silenciosos. La gente elegía sus palabras con más cuidado. Las burlas y los empujones habituales se habían desvanecido, como una tormenta que finalmente había pasado. Pero el verdadero shock se produjo durante el cuarto periodo, cuando el director Harding convocó una asamblea de emergencia en toda la escuela.
Los estudiantes entraron al auditorio confundidos, llenos de especulaciones. Lisa se sentó cerca de la parte de atrás con Ethan y Sofía, observando a la facultad alinear las paredes con expresiones rígidas. El director Harding subió al escenario, se aclaró la garganta y miró a la multitud. La semana pasada, comenzó, ocurrió un incidente en esta misma escuela que nos ha obligado a analizar detenidamente nuestra cultura, nuestras políticas y la forma en que lidiamos con los conflictos. Hizo una pausa. Si bien algunos pueden ver lo que sucedió como una confrontación más entre estudiantes, nos hemos dado cuenta de que fue algo más. Un síntoma de problemas de larga data que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La sala estaba en silencio. Durante años, continuó, hemos permitido que ciertos comportamientos queden sin control, por miedo, por conveniencia o simplemente por hábito. Eso termina ahora. Murmullos estallaron en todo el auditorio. Lisa sintió que Sofía le apretaba la mano. Estamos implementando una iniciativa integral contra el acoso escolar con efecto inmediato, declaró Harding. Esto incluye medidas de responsabilidad para todos los estudiantes, independientemente de su posición social, participación atlética o conexiones familiares. Esa parte golpeó fuerte. Todos sabían a quién iba dirigida. Continuó anunciando nuevos sistemas de informes, capacitación en resolución de conflictos e incluso talleres dirigidos por profesionales externos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si un cambio real estuviera en el horizonte. Después de la asamblea, Lisa fue llamada a la oficina de Harding. Para su sorpresa, no la sermoneó ni la reprendió. Le dio las gracias. Te manejaste con gracia y control, dijo. La mayoría de los estudiantes de tu edad no habrían tenido ese nivel de disciplina. Le has mostrado a esta escuela algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos ver. Lisa asintió. No quería ser un símbolo. Solo quería que me dejaran en paz. Harding ofreció una sonrisa cansada. A veces, el ejemplo correcto te encuentra te guste o no. Esa tarde, Jake regresó a la escuela. Su caminar era más lento, su postura más baja. No habló con nadie, pero la voz corrió rápido. Se había reunido con la administración y finalmente se estaban aplicando consecuencias. Detención, terapia y suspensión temporal del equipo de fútbol. No era todo, pero era un comienzo. Lo que Jake no esperaba, sin embargo, era la carta que lo esperaba en su casillero. Una nota doblada, escrita con una caligrafía cuidadosa y pulcra. El cambio es difícil, pero es posible. Lisa. Jake la miró fijamente durante un largo rato, con los dedos aferrados al papel. No había burla ni juicio, solo un gesto silencioso. Por primera vez, se preguntó qué tipo de persona podría ser, si eligiera diferente. Y mientras Ridgewood High se adaptaba a su nueva normalidad, una cosa quedó clara. Lisa Carter no solo se había defendido a sí misma, había iniciado un efecto dominó. Jake Monroe estaba parado en la sala de pesas vacía, el acero frío de la barra de press de banca presionando ligeramente contra sus manos. No estaba levantando pesas, estaba pensando, recordando. La semana había sido borrosa, consecuencias de la administración, susurros en los pasillos, compañeros de equipo que ya no lo miraban a los ojos, pero nada de eso lo atormentaba tanto como el recuerdo de las palabras de Lisa resonando en el gimnasio. Esto es lo que se siente tener el control. No lo había olvidado, no podía, y sin embargo, en el fondo, algo en él todavía se resistía. Una voz, pequeña pero persistente, le decía que tenía una oportunidad más para recuperar su imagen. Una prueba final. Si tan solo pudiera vencerla, aunque fuera una vez, tal vez el equilibrio regresaría. Así que Jake esperó. Lisa, mientras tanto, se había mantenido firme toda la semana. No se jactó, no buscó la atención que estaba recibiendo. Simplemente siguió adelante, tranquila, centrada, intocable, pero podía sentir que la tormenta no había pasado por completo. Cuando recibió el mensaje, un texto anónimo que decía: «Te está esperando, sala de pesas, ahora», no dudó. Ethan y Sofía trataron de detenerla. «Es una trampa», advirtió Ethan. «Lo sé», dijo ella. «Pero, ¿por qué ir?», preguntó Sofía. Lisa miró por la ventana con una expresión ilegible. «Porque ya no se trata solo de mí». Caminó por la escuela con un propósito silencioso,
el eco de sus pasos rebotando en las paredes. Las puertas de la sala de pesas se abrieron con un chirrido, revelando a Jake solo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Viniste», dijo, sorprendido, pero no del todo. «Me llamaste», respondió ella. Jake apretó los puños. «Necesito esto, necesito probar». Lisa levantó una mano suavemente. «¿A quién? ¿A mí o a ti?» Eso lo detuvo. «No quiero pelear contigo, Jake», continuó, «pero me defenderé si es necesario». Jake dio un paso adelante, con el pecho agitándose con cada respiración. «¿Qué pasa si no me rindo?» Lisa enderezó los hombros. «Entonces lo terminaré. Rápido, sin lastimarte a menos que no me des otra opción». Se abalanzó. Pero esta vez Lisa no esperó. Con una técnica impecable, esquivó su agarre, se agachó y barrió sus piernas de debajo de él. Cayó con fuerza sobre la colchoneta, sin aliento. Antes de que pudiera recuperarse, ella estaba sobre él, sin golpearlo, sin gritar, solo sujetándolo, atrapado en una llave de sumisión limpia. «Basta», dijo con firmeza. «Esto termina ahora». Jake luchó por un momento, pero la verdad lo golpeó más fuerte que el suelo. No podía ganar. No así. No contra ella. Y lo que es más importante, no contra sí mismo. Dejó de resistirse. Lisa lo soltó y retrocedió, ofreciéndole su mano. Él la miró respirando pesadamente, con la vergüenza ardiendo detrás de sus ojos, pero esta vez no la rechazó. Lentamente la tomó. Ella lo levantó. Jake se sentó en el banco en silencio. Lisa se quedó de pie, observándolo. «No eres débil porque perdiste», dijo suavemente. «Eres débil si sigues dejando que tu orgullo elija tus batallas». Jake no respondió al principio. Luego, en voz baja: «¿Por qué no me lastimaste? Tuviste todas las oportunidades». Lisa negó con la cabeza. «Porque eso no es fuerza. Eso es impulso. Y has estado viviendo de impulsos durante demasiado tiempo». Él la miró entonces, y por primera vez, sus ojos no contenían resentimiento ni desafío. Contenían algo más cercano a la comprensión. Lisa se dio la vuelta para irse, pero antes de que llegara a la puerta, Jake volvió a hablar. «Lisa». Ella hizo una pausa. «Gracias». Ella asintió levemente y salió. Para Jake Monroe, la confrontación final no se trataba de puños o victorias, se trataba de enfrentar la verdad, y esa verdad había llegado, rápida y silenciosa, en la forma de la persona que más había subestimado. Lisa Carter había ganado, pero más que eso, le había demostrado lo que realmente significaba ganar. Los siguientes días en Ridgewood High fueron extraños para Jake. La bravuconería habitual que vestía como armadura había comenzado a resquebrajarse. Los susurros en los pasillos eran más suaves ahora, menos burlones, más curiosos. La gente todavía lo miraba, pero no con desprecio. Había un nuevo tono en el aire, uno que se sentía menos como miedo y más como respeto. Pero no era solo la forma en que la gente lo miraba lo que estaba cambiando. Jake había pasado la última semana luchando consigo mismo. La pelea con Lisa no había salido como esperaba. De hecho, no había sido una pelea en absoluto. Había perdido, no solo en el gimnasio, sino en su propio corazón. Y no había escapatoria a la conclusión. Ella lo había hecho sin esfuerzo, sin malicia. No solo lo había derrotado físicamente, sino que había hecho lo que nadie había hecho antes. Lo había hecho verse a sí mismo, no como el rey intocable de la escuela, sino como alguien que había dejado que su orgullo dictara cada movimiento. Jake sabía que no podía volver a ser como era antes, no después de ese momento de claridad, no después de darse cuenta de lo pequeño que había sido su mundo, de lo vacías que eran sus victorias en realidad. Mientras estaba sentado en su auto la mañana antes de la escuela, mirando el edificio frente a él, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Creo que le debes una disculpa a alguien». Era simple, pero lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Le debía a Lisa más que una simple disculpa. Le debía respeto. Cuando entró a la escuela, fue diferente. Notó cosas a las que nunca antes había prestado atención, como que los niños que siempre se quedaban callados en la parte de atrás del salón eran en realidad brillantes a su manera, o cómo sus compañeros de equipo se reían de las mismas bromas que antes le parecían divertidas,
pero que estaban comenzando a parecer huecas. Pasó junto al casillero de Lisa mientras ella hablaba con Ethan y Sofía. Por un momento vaciló. Su cuerpo se tensó, listo para una confrontación, pero esta vez no había rabia. No había necesidad de probar nada. «Hola, Lisa», dijo en voz baja, su voz casi un susurro en comparación con la forma en que solía hablarle. Ella se giró sorprendida, pero no a la defensiva. Había visto venir este momento, pero no lo había esperado tan pronto. Jake tragó saliva con dificultad. Su mirada se dirigió al suelo antes de obligarse a mirarla a los ojos. «Yo quiero decir que lo siento, por todo, por la forma en que te traté, por la forma en que actué. No estuvo bien». Lisa lo estudió por un momento, su expresión ilegible. No se apresuró a perdonarlo y no necesitaba hacerlo. Ella entendía. Entendía que el cambio no era algo que se pudiera forzar o esperar de la noche a la mañana. Tenía que venir de adentro. «No me debes nada», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. «Pero si realmente lo sientes, demuéstralo, todos los días, con tus acciones». Jake asintió, el peso de sus palabras hundiéndose en él. «Lo haré, lo probaré». Durante las siguientes semanas, el cambio en Jake fue innegable. Comenzó a caminar por los pasillos con un nuevo sentido de propósito. Hablaba con la gente, no con superioridad, sino con respeto. Se sentaba con diferentes grupos en el almuerzo, escuchando en lugar de dominar la conversación. Incluso sus compañeros de equipo notaron el cambio. Ya no era el capitán ruidoso y arrogante. Seguía siendo un líder, pero uno más tranquilo y reflexivo. El verdadero punto de inflexión se produjo durante una sesión de práctica. Jake había estado trabajando con algunos de los jugadores más jóvenes, ayudándolos a mejorar su técnica. Uno de ellos, un estudiante de primer año que siempre había sido tímido, falló un pase durante un ejercicio. Normalmente Jake lo habría reprendido, tal vez incluso lo habría humillado frente al equipo, pero esta vez no lo hizo. En cambio, aplaudió, sonrió y dijo: «Está bien, amigo. Intentémoslo de nuevo, juntos». El equipo se quedó en silencio por un momento. Jake siempre había sido el que presionaba a la gente con fuerza, pero esto era diferente. Esto era un verdadero liderazgo. Más tarde esa tarde, Ethan alcanzó a Jake en el pasillo. «Sabes», dijo con una sonrisa, «creo que la escuela va a necesitar un nuevo título de tipo duro. Oficialmente te has ganado la insignia de respeto». Jake se echó a reír, el peso de la vieja reputación levantándose de sus hombros. «Tal vez, pero creo que estoy bien con solo ser yo mismo por ahora». Lisa, observando desde la distancia, sonrió para sí misma. Siempre había sabido que el cambio de Jake no sería fácil, pero verlo dar ese primer paso y luego seguir caminando era algo más poderoso de lo que cualquier confrontación podría haber sido. Por primera vez en mucho tiempo, Jake Monroe finalmente estaba comenzando a convertirse en la persona que siempre estuvo destinado a ser. Y no fue porque hubiera derrotado a alguien más, fue porque había conquistado su propio orgullo. Lisa Carter caminaba por los pasillos de Ridgewood High con un paso firme y seguro, pero diferente. La tensión que había estado sobre la escuela durante semanas finalmente se había asentado. Ya no era solo la chica nueva que había sobrevivido al acosador, era la que había cambiado el juego. Las palabras de su padre resonaron en su mente. La verdadera fuerza no se trata de lastimar a los demás, se trata de saber cuándo detenerse. Y eso era exactamente lo que Lisa había hecho. No había buscado el conflicto, pero nunca había retrocedido. Les había mostrado a todos que el poder no provenía de la agresión, provenía del control, la paciencia y saber quién eres realmente. La transformación de Jake Monroe no se trataba solo de disculparse o cambiar su actitud. Se trataba de que finalmente enfrentara sus propios defectos y eligiera un camino diferente. No fue un camino fácil, pero fue un comienzo. Y Lisa había sido el catalizador de ese cambio, no luchando contra él, sino manteniéndose firme en sus propios valores. Mientras pasaba junto a su casillero esa mañana, Jake le hizo un gesto silencioso, nada ruidoso, nada jactancioso, solo un simple reconocimiento del cambio que se había producido. Ella asintió con la cabeza, entendiendo que el cambio no siempre viene con fuegos artificiales, viene en pequeños pasos.
en momentos de reflexión y en la tranquila decisión de hacerlo mejor. Lisa continuó, sin buscar reconocimiento, sin desear aprobación. Ya había ganado algo mucho más importante: respeto, para sí misma y de quienes la rodeaban. La escuela nunca volvería a ser la misma, pero ella tampoco. Y por una vez, Jake Monroe había aprendido por las malas que la verdadera fuerza no está en hacer que otros se dobleguen, sino en elegir elevarse por encima. ¿Durará el cambio de Jake? ¿Continuará Lisa siendo la fuerza silenciosa de cambio en la que se ha convertido? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el equilibrio de poder en Ridgewood High ha cambiado, y es algo que nadie olvidará pronto.